La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y me gustaría mucho poder leeros un documento llamado el Papiro Tuli, pero claro, como nadie lo ha visto, como ignoramos si existe o no, lo cierto es que este viejo legajo egipcio nos habla de unas cosas interesantísimas y solo hay dos personas que las conocen en profundidad, Carlos Canales y Jesús Callejo, que son descendientes de Imhotep, claro. ¿Qué tal, cómo estás, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿El papiro lo tienes o no? Sí, lo tengo bien guardado. Yo doy copias a un precio muy módico. Sí. Y además, bueno, la copia es fundamental y con todos los rigores de autenticidad, porque ahí se demuestra claramente que los ovnis no son cosa de ahora, sino que también eran de la época del Antiguo Egipto. Bueno, eso es lo que trata de descifrar el Papiro Tuli. Está muy bien este prólogo. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú no lo puedes vender en eBay esto? No, porque lo único problema que tiene el Papiro Tuli, salvo la copia que me ha dado Jesús, es que nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. O sea, ahí hay el problema. Estamos con lo de siempre. Sí. ¿Quién ha visto el mapa de Piri Reis? Sí, Javier Ares. Bueno. Javier Ares no. Javier Sierra será. Por eso es cuando lo he dicho, digo, no, Javier Sierra. O sea, sabes que él estuvo allí en el Museo Tozcapi. Sí. Una de las cosas que comentó Javier, además publicó un reportaje en la revista Más Allá, cuando todavía era director, Sí, ¿no? y se lo mostraron. Y se lo mostraron, según él, el auténtico, según él tomó notas, según él, pues, hizo fotografías, pero es verdad que no está accesible al público en general, porque se comentaba, ¿no?, de que cualquiera que fuera al Museo Tozcapi en Estambul, que lo podía ver, bueno, pues efectivamente no es verdad. Me alegro por Piri Reis, porque el pobre era un manta como navegante, le pegó una tunda a los portugueses, sí. Y la verdad es que gracias al mapa pasa la historia de una manera más digna, porque si no llegase por la edad, lo que hubieran hecho es, no sé, jugar al polo con su cabeza o algo así. Oye, ¿y el documento aquel apócrifo, el documento Q? Ese sí, el manuscrito de Qumran. El manuscrito de Qumran. Bueno, son varios. Son varios, no exactamente, no. Es manuscrito Q es porque son una especie de transcripciones de como un poco la tradición de Jesús. Me refiero a los hallados en el 45, no en el 47. Pero sí existen. Eso sí, pero es que el documento Q es distinto. El documento Q es egipcio. Claro, pero es distinto. O sea, no tiene que ver con Qumran, exactamente, tiene que ver un poco con otra tradición, pues eso, más trascendental, incluso más de leyenda, un poco lo que se ha podido recuperar pues con determinados documentos que se han encontrado, y además que hizo incluso un libro, una recopilación, César Vidal, sobre ese famoso documento Q. No, en el 45 te refieres a lo de Nag Hammadi, ¿no? Sí, exactamente, que son los documentos gnósticos, donde aparece el Evangelio de Felipe, entre otras cosas, pues sabes que muy de moda con lo del priorato de Sion y con esa supuesta descendencia, porque dice que ahí es donde María Magdalena se besan los labios con Jesús, ¿no? Jesús, sí. Bueno, pues ese libro, que son apócrifos, estamos hablando, igual que el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, todos ellos tienen una tradición gnóstica muy importante porque desvelan datos no históricos, pero sí esotéricos de esas andanzas y esas enseñanzas de Jesús, que son fundamentales a la hora de reconstruir, no tanto, ya digo, la época del cristianismo primitivo, sino lo que ocurrió a partir del siglo II, siglo III después de Cristo, cuando se empiezan a reestructurar esas distintas disensiones que tenía la Iglesia, la primitiva Iglesia cristiana, entre los partidarios de conservar el mensaje puro y prístino de Cristo y aquellos como San Pablo que querían darle pues una dimensión mucho más espiritual y menos histórica. Claro, por eso el Q me resulta más interesante que los de Qumran, ¿no? Porque Qumran tampoco desvelan mucho. Claro, pero lo único es que son contemporáneos. Muchos de ellos de la vida de Jesucristo, y pues eran interesantes. Sí. Y bueno, la posible relación que pudiera haber habido entre el nacimiento del cristianismo y bueno, parte iba a decir de todo el grupo de estructuras. Sabéis que en realidad la religión judía estaba dividida en multitud de formas de interpretarlo. Y entonces la verdad es que sí que es posible que muchas de ellas, no necesariamente las que se han convertido luego en las más famosas, pero que muchas de estas creencias y formas influyeran en lo que fue el nacimiento del cristianismo, porque el cristianismo lo que marca es una cosa muy curiosa entre los judíos. Los que creyeron, es decir, los que continuaron la obra de Jesús de Nazaret, rompieron con la leyenda de la llegada del Mesías. Con lo cual, en cierto modo, acabaron con la tradición milenaria. Es decir, acabaron con lo que se esperaba. Se convirtieron en otra cosa. Es que los cristianos en realidad eran unos heterodoxos, eran unos casi herejes para los judíos ortodoxos. No, lo eran claramente. Los cristianos... Había 5 grandes corrientes, ¿no?, religiosas. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, ¿no?, que eran los... En este caso eran esenios, pero bueno, da igual. Lo que se sabe, sabéis que luego ha habido todo tipo de rumores de si Cristo era realmente
realmente un esenio, ¿no? Pues no tenemos ni idea. Siempre es bueno recordar que el cristianismo surge como secta del judaísmo. O sea, eso no es. lo olvidemos. Es lo que es. Las raíces son judaicas Eso es. y muchos de los principios son judaicos. Por eso ahora, cuando estudiamos la Biblia, es el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque realmente tendría que ser el Nuevo Testamento, pero sin embargo se entronca con ese Antiguo Testamento porque es fundamental para entender pues ciertos predicamentos, ciertas parábolas a las que hacía alusión Jesús y que siempre se estaba refiriendo precisamente a esos profetas mayores que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero bueno, hablando de documentos antiguos, nada mejor que este que bueno, nos pone en contacto con el Antiguo Egipto y con la ufología. Atención al dato. Sí, vamos a ver, cuando se habla del papiro Tuli, yo creo que eso es lo importante, que la gente que tiene esa referencia del papiro Tuli no es tanto que sea de la época de Tutmosis III y menos a ver por las andanzas que tuvo este faraón, que ahora podemos contar alguna cosa, sino que estamos hablando que el papiro Tuli ha sido considerado durante años el indicio más firme de la presencia ovni en la antigüedad. Cuando se hace una recopilación de los ovnis en la antigüedad y nos vamos a Egipto, aparece varios documentos. Después comentaremos alguno más donde sí se hace o hay referencias a la presencia de objetos voladores no identificados. Pero el más conocido es el papiro Tuli. ¿Por qué? Porque se empezó a divulgar en todos los periódicos, sensacionalistas o no sensacionalistas, los libros de divulgación del misterio, y bueno, y empezó a correr pues como un hecho indiscutible de que un papiro autentificado de aquella época, que bueno, pues estamos hablando de la dinastía XVIII, del Imperio Antiguo Egipto, que se hablara de discos solares resplandecientes y con una transcripción, ya digo, que ha sido repetida hasta la saciedad, pues llamaba mucho la atención y dice, pues mira qué bien, ya tenemos para los escépticos la prueba indiscutible de que realmente sí había objetos volantes no identificados en esta lejana época y no a partir del año 1947, que es cuando empieza la era oficial de los ovnis. ¿Qué ocurre? Que después, cuando se empieza a tirar del hilo, dicen, muy bien, el traductor Boris de Rachelsville es un egiptólogo prestigioso, todo indica que hay una credibilidad en su contenido y en su forma, pero, ya digo, cuando se empieza a investigar, a indagar un poco el origen, te das cuenta de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Alberto Tuli, que es el que da nombre al papiro, ha visto el original de este papiro. ¿Sabéis lo que creo que pasa con el papiro Tuli? Pues es el ejemplo perfecto de lo que queremos encontrar. Entonces ocurre como ha pasado con gran parte de lo que pasó con la obra de Pons y Berger, con El retorno de los brujos, que muchas de las cosas que citaban enormemente interesantes, luego cuando se han iniciado las investigaciones sobre lo que realmente cuentan, pues nos encontramos con el problema de que no hay nada. Pero como han sido tan enormemente citados, lo mismo, a lo mejor una sola mención, aparecen centenares de obras, lo que hace que sea enormemente difícil el quitarle credibilidad. En relación con lo que ha dicho Jesús, es curioso, porque, por ejemplo, no sé, la historia de los UFOs de Samuel Rosenberg, por ejemplo, de un libro muy conocido, describe directamente, tal y como ha dicho Jesús, que dentro de los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados en la antigüedad, destaca el papiro del manuscrito encontrado entre los papeles del profesor Alberto Tuli, que pertenecía al Museo Egipto del Vaticano. Bueno, esta misma cita es exactamente copiada por Trench en su libro La historia de los platillos volantes, año 1976. Entonces, de esa manera se va heredando una y otra vez la misma historia, el mismo contenido, las mismas citas, los mismos textos, pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando alguien intenta llegar hasta el fondo? Es decir, bueno, ¿dónde está el papel? Vamos a buscar el papiro de verdad porque tiene que tener algún lugar donde esté guardado. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, visto lo que dice, y va a leer, por ejemplo, 3 líneas solo, pues parece muy interesante. Imaginemos que alguien, investigando Egipto, se encuentra un papiro, inicia una traducción, ya ha dicho Jesús quién, luego hablaremos de él, y lee algo como: en el año 22 del tercer mes del invierno, en la 6ª hora del día, el escriba de la Casa de la Vida notó que un círculo de fuego estaba descendiendo desde el cielo. Bueno, pues es bastante espectacular. Sí. Entonces, así continúa, claro. Aquí tenemos una historia. Se supone que un conservador del museo, de los fondos egipcios que hay en el Vaticano, llamado Alberto Tuli, tiene en esos fondos un papiro, un pergamino donde se cuentan estas cosas que nos ha leído Carlos Canales. ¿Existió Alberto Tuli? Sí. Bueno, por eso ahí tenemos algo tangible. Además eran hermanos, había 2 hermanos. Estaban los 2 hermanos Tuli, que vamos a reconstruir un poco la historia porque yo creo que es importante. Ya hemos visto parte del texto que acaba de comentar Carlos, que hace mención a ese objeto volante no identificado, que además desprendía un olor desagradable y de que se piensa pues que tiene que ver algo con el dios Amon-Ra y que bueno, pues Tutmosis III le hace todo tipo de reverencias porque considera que es una señal, un indicio de los dioses. Bueno,
Perfecto. Hasta ahí ya digo que la historia es de lo más creíble. Alberto Tulli existió, director del Museo Egipcio del Vaticano. Entonces cuentan que él lo compra en el año 1934 a un anticuario de El Cairo llamado Tano. Y digo lo compra porque no todo el mundo está de acuerdo en esta versión, sino que otros dicen que realmente no lo llega a comprar porque el precio era muy excesivo, muy elevado, y lo que hace es copiarlo. Con lo cual ya estaríamos ante la primera copia de el único que lo pudo ver en vivo y en directo, que era Alberto Tulli. Bueno, el hecho es que forma parte de todos sus documentos privados y cuando fallece pasa a su hermano Gustavo Tulli, que por cierto era sacerdote, en otros datos aparece como monseñor. Que también Gustavo Tulli fue testigo en su momento de la compra o de la copia de ese manuscrito al anticuario Tano en esta tienda de antigüedades del Cairo. Bueno, a partir de ahí, una vez que fallece y pasa a su hermano, se pierde la pista durante unos cuantos años y se sabe que llega a manos del príncipe Boris de Ratchet, uno de los mejores egiptólogos. En eso todo el mundo está de acuerdo y eso es lo que le ha dado cierta credibilidad. ¿Cuándo aparece la primera publicación del texto en inglés? En el año 1953, en la revista Doubt, en el número 41 de esa revista. Ahí aparece el texto, ahí se dice que es Boris de Ratchet es el que lo traduce, y más o menos es esa traducción que acaba de comentar Carlos. En el 1957, por cierto, aparece la primera traducción al castellano en el boletín de la Sociedad Astronómica de España y de América, en concreto en el número 87 de ese boletín. Vale. Y las copias empiezan a funcionar, todavía Internet, por supuesto, no estaba activo, y muchas copias, ya digo, van de un sitio a otro, se publican en revistas, en libros de divulgación. De hecho, una de las copias que circulan lleva anotaciones de Etienne Drioton. Drioton era el director del Museo del Cairo en aquel momento, con lo cual todavía le da mucha más verosimilitud a toda esta historia, porque hombre, si está anotado por Drioton, en fin, la cosa parece que cambia, no estamos hablando de un cantamañanas. Pero el hecho es que todo el mundo estaba trabajando con copias de copias. Una copia, parece que era manuscrita, de Alberto Tulli, pero nadie llegó a ver ese papiro, por lo menos cuando se empezó a indagar, ¿no? Cuando se empieza a hacer la investigación más lógica y más obvia, es decir, si parece que estuvo en algún momento en el Museo Egipcio del Vaticano, vamos a preguntar realmente en los fondos de este museo si alguna vez ha estado inventariado o catalogado este papiro. Y así se hace. Se hace en julio del año 1968. Lo hacen diversas personas. Uno de ellos es un arqueólogo y egiptólogo que es Mali, y también Ermantinger, que dicen desconocer la existencia de ese papiro en el Museo Vaticano. Estamos hablando de dos personas que estaban vinculados con distintos cargos en ese museo. Tendrían que saber, dentro de los archivos que ellos manejaban y de la documentación que manejaban, si alguna vez ese papiro estuvo allí entre mediados y finales de los años 30. Desconocían absolutamente que ese papiro hubiera estado allí, con lo cual ya nos está también poniendo sobre la pista de que realmente siempre se estuvo hablando de copias y de copias, pero nunca en este caso de un papiro original que llegara a tener en posesión Alberto Tulli y que llegara a depositar dentro de sus papeles privados en ese museo, y ni en su casa tampoco. Pero claro, ya la prueba radical donde nos está indicando de que posiblemente nos estemos encontrando con un falso papiro Tulli, siempre con reservas, porque yo creo que faltan las pruebas fundamentales, es que se hicieron averiguaciones sobre la parte sintáctica y gramatical de ese papiro. Y se descubre, y esta es una de las averiguaciones que hizo en su momento Nacho Ares, se descubre que hay errores sintácticos donde el que transcribió ese papiro, esa copia, utilizó una gramática de principios del siglo XX. En absoluto eran unos jeroglíficos del año 1500 a.C., que era de la época de Tutmosis III o de ese supuesto escriba de la Casa de la Vida. Entonces, siguiendo por ahí, es lo que nos hace pensar que hay que poner con muchas dudas y en entredicho que este sea uno de los documentos fehacientes de los primeros avistamientos ovnis que se ven en la historia de la humanidad. ¿Pero sabemos si Tulli dejó algo escrito sobre este papiro? No. Aparte de todo, hay una cuestión aquí importante. O sea, es algo que se le atribuye al bueno de Tulli, pero... No, se le atribuye porque aparentemente lo tuvo. Pero él no dijo nada en conferencia pública, ni aseguró nada. No, públicamente no, por una razón. Bueno, el problema viene principalmente cuando se iniciaron las investigaciones de la búsqueda, porque aquí hay una cosa muy importante, aparte de lo que ha dicho Jesús de la investigación, entre otros de Nacho Ares, que es fundamental, y es que hay una cosa
que, como cualquier persona se puede imaginar, ocurrió en un papiro así de este valor. Llama demasiado la atención. Llama tanto la atención por el contenido que algunos escritores, como por ejemplo Rosenberg, al que he citado antes, investigaron de manera directa y se dirigieron oficialmente, y esto es muy importante porque es respuesta por escrito, al Vaticano, en concreto al que entonces era el inspector del Museo Vaticano para Egipto, que era Gianfranco Noli, que escribió, es decir, le respondió que no era propiedad del Museo Vaticano, el papiro Tully, y que no tenían ninguna manera de encontrar traza del mismo. Hay más, no fue suficiente, y el propio doctor Walter Ramberg, que era en aquel entonces el agregado científico de la Embajada de Estados Unidos en Italia, es decir, no era cualquiera, esto era una cosa ya que empezaba a llamar demasiada atención, hizo de nuevo más investigaciones de cara a que el doctor Noli le contara si el profesor Tully en algún momento le había comentado algo referente a la entrega a su hermano, que en aquel entonces era un sacerdote, como ha dicho Jesús. Por lo menos yo lo de monseñor, yo le tengo como sacerdote en el... Claro, en algún sitio sí aparece como monseñor, no sé si es que lo que llama la atención es que nadie se dirigiera a Tully. Ahí está, claro. Entonces, bueno, como desafortunadamente el sacerdote había muerto tiempo atrás, Gianfranco Noli contestó que él creía que probablemente él era la única persona que podía tener, pues alguna prueba evidente de la existencia o no existencia del documento. Consecuencia. Tanto Walter Ramberg, como he dicho, el especie de asesor científico de la Embajada norteamericana en Roma, como el propio Rosenberg, llegaron a la conclusión que, a pesar, porque esto sí que es verdad, de la importancia y del conocimiento que aparentemente tenía el príncipe Ratcheville del manuscrito, del papiro, del que fue, se supone, el traductor, que las trazas de la existencia real del mismo eran muy bajas. Tanto que, que prácticamente dieron por hecho que en realidad no se trataba de una obra auténtica. Exacto. Es que tiene un... Qué casualidad, todos muertos. Todos muertos, el propietario... Y el hermano desaparecido. Del pergamino tampoco aparece, ni lo vende a nadie. Claro, pero también le preguntaron a Boris de Ratcheville, porque cuando... que era el único vivo. Claro, los primeros testigos ya no estaban. De hecho, cuando empieza a surgir toda esta fama y sus distintas traducciones y las distintas copias, es cuando ya los dos hermanos habían muerto. Pero Boris de Ratcheville sí lo tradujo y hay constancia. De hecho, se comenta que en un principio se hace una primera versión del hierático al jeroglífico y después del jeroglífico al inglés es cuando es traducido por Boris de Ratcheville. Y entonces le preguntaron si realmente él había visto el original. Él tuvo que confesar que no, que lo que había visto era una copia que había encontrado dentro de los documentos privados de la familia Tully. Pero él sí protestó enérgicamente por la tergiversación que se había hecho de su traducción, porque él veía que determinados puntos que él había traducido no correspondían con distintas versiones que él había leído y donde se daba como mucha más importancia, se hacía más hincapié en el fenómeno ufológico, ¿no? En esa bola solar que brillaba en el cielo como un sol, eso como 4 columnas que sujetan el cielo, en fin, determinados aspectos que a Ratcheville no le gustaban nada porque según él no correspondían con esa primera traducción que hizo. Entonces, claro, aquí ya nos encontramos con dos cosas. Primero, que él no llega a ver el original y segundo, que él protesta porque no se está interpretando correctamente la traducción que hizo. Así que todo esto nos hace pensar, junto con lo que os acabo de comentar, esas dudas gramaticales, que todo parece indicar que la redacción del documento ha sido realizada pues a partir de una gramática muy moderna de jeroglífico y no por un escriba de la Casa de la Vida. De hecho, Nacho Ares comenta que posiblemente el falsificador empleara la gramática de Alan Henderson Gardiner, que se publicó por vez primera en el año 1927, pero que fue revisada en el año 1957, o sea que coinciden un poco las fechas en las que apareció este papiro para que se utilizara este tipo de gramática, sencillamente porque determinados errores que aparecen en la gramática de Gardiner sí aparecen también reflejados en este papiro. Entonces, todo es lo que nos hace pensar que realmente nos encontramos ante una falsificación de un papiro que para nada está contando lo que, o por lo menos no es cierto, lo que se está contando de ese primer avistamiento de la época de Tully. Yo creo que para terminar, en este caso, fijaros que el hermano de Tully trabajaba en el Palacio de Letrán. Si tú tienes un manuscrito o un papiro original de esa calidad o de ese valor, pues difícilmente puede ocurrir lo que le dijo el doctor Noli al agregado científico de la Embajada norteamericana, de que poco más o menos que probablemente habría acabado en manos de sus herederos, que no le darían ninguna importancia y tal vez pues lo tiraron, rompieron, destruyeron o vendieron. La verdad es que
personalmente creo que el papiro Tuli nunca ha existido, lo cual es una pena, porque si hubiera sido algo real, realmente lo que contaba era realmente interesante y evocador. Bueno, y la 18ª dinastía siempre cubierta por el misterio. Sí, pero claro, muchos oyentes se pueden quedar un poco desilusionados como diciendo, bueno, pues qué pena, ¿no? Está muy bien el monográfico del papiro Tuli, de alguna forma de desmitificar lo que se contaba de él, y por lo menos cuando alguien vuelva a ver esta referencia en alguno de sus libros, pues que lo ponga con todas las reservas del mundo, pero de alguna forma esto descarta que hubiera ovnis, que hubiera apariciones de objetos no identificados en la época antigua de Egipto, incluso en la dinastía 18. Pues desde luego no se descarta de una forma definitiva. Es decir, que el papiro Tuli se haya caído por tierra, por lo menos que quede en cuarentena. Sí hay otros 2 documentos donde sí parece evidenciar que hubo ovnis en aquella misma dinastía, en la dinastía 18, no en la época de Tutmosis III. Pero, por ejemplo, la estela de Jebel Barkal, que es una versión, en fin, diferente de la conocida del templo de Karnak, que ahora mismo se encuentra en un museo de Jartún. Bueno, pues esa estela de Jebel Barkal, que está con una fecha aproximada, según dicen, el 23 de agosto del año 1457, relata sin lugar a dudas un encuentro con esta clase de misteriosas luces. De hecho, se habla de una estrella que vino aproximando desde el sur, y ese tipo de estrella, están hablando de una estrella con intencionalidad, con unos movimientos propios que no tiene para nada que ver con un fenómeno astronómico, con un fenómeno meteorológico. Bueno, pues esa estela, ya digo, conservada en un museo de Jartún, en Sudán, y que fue descubierta entre unos escombros situados frente a una columna del primer patio que se descubrió en este palacio de Jartún, es lo que nos está indicando de que sí es totalmente auténtica y de que está hablando, y eso ya digo también un poco apoyándonos pues en una autoridad en esta materia como Nacho Ares, sí está apoyando de que lo que se describe ahí es un objeto no identificado para los egipcios de aquella época. Y eso por no contar pues lo de la estela de Amenofis IV o Akenatón, cuando dice que se le aparece a Atón en forma de gran disco solar resplandeciente y que ahí tiene que construir esa famosa metrópolis que se llama Aketatón. Bueno, pues también estaría describiendo Amenofis IV, el famoso Akenatón, el famoso faraón hereje, también estaría describiendo con otro tipo de palabras, el avistamiento de un objeto de estos no identificados. Bueno, pues ya nos quedamos más tranquilos, porque aunque no exista el papiro Tuli, sí podemos ir a Jartún, a Sudán. ¿Cuántos de nosotros no habremos ido ya? Tú estuviste ya con Gordon, ¿no? Paso, sí. Pero tú ya habéis estado con Gordon allí. Yo estuve con Gordon, sí. Eras el alanceado, que sale a la derecha. Exactamente, el que queda detrás. Bueno, pues sí que hay algún vestigio, algún signo que nos hace, pues por lo menos seguir imaginando, ¿verdad? Que en aquellos tiempos antiguos pudo existir algún tipo de contacto. Pues perfecto, Jesús Callejo, para ti esta réplica exacta del papiro Tuli. Muy bien. Es una sorpresa que te tenía reservada. Demasiado exacta, me parece a mí. Hombre, por detrás pone Made in Taiwán, pero eso ya me lo comprenderás tú, ¿no? Ya lo tapo yo con tipes. Muy bien. Y para ti, Carlos Canales, pues toma, te voy a dar, pues toma, la Biblia en verso, que sí, como sabes existe. Es muy ligera, me la llevo.